Andrés, ¿vas a hablar sobre uso de tornillos endomedulares en fracturas de metacarpianos o también de falanges? Solo metacarpianos. Vale, perfecto, me parece bien porque así también nos focalizamos un poco porque entre metacarpianos y falanges creo que no es exactamente igual. Vale, pues cuando quieras puedes empezar. Bueno, les presento una revisión bibliográfica sobre el uso de tornillos endovasculares en fracturas de metacarpianos. Bueno, los metacarpianos, a modo de introducción, forman los arcos longitudinal y transversal de la mano. Tienen una curvatura de concavidad volar. Hay que tener en cuenta que la articulación carpo-metacarpiana en el segundo y tercero es mucho más rígida y más móvil en el cuarto y quinto. En su diáfisis se originan los músculos enterosos, los que nos van a provocar la deformidad característica de vértice dorsal de este tipo de fracturas. Las fracturas en los metacarpianos suponen un 10% del total de las fracturas del cuerpo y son, según revisiones, entre un 30 o hasta un 50% de las fracturas de la mano. Más de la mitad ocurre en la actividad laboral, lo que es un impacto económico a nivel de una población activamente laboral y necesita un reintegro mucho más rápido. Los metacarpianos más externos son los más afectados, siendo más frecuente el quinto, con revisiones con 70%, mucho más frecuente en hombres, llegando a ser a una relación 5.4 es a 1 con las mujeres. La mayor incidencia se produce, como les decía, en una vida laboral entre los 40 y 30 años. A modo bien general, la clasificación de las fracturas metacarpianos va a ser una localización anatómica, eh, dividiéndolo en cabeza, cuello, diáfisis y base. En la cabeza van a necesitar una reducción anatómica. Clásicamente se utilizan acá agujas de tornillo. En el cuello, lo más frecuente es que se produzca una combinación volar y un ángulo de vértice dorsal. A nivel de la eh, diáfisis, en el tercer y cuarto metacarpiano son más estables debido a los ligamentos intermetacarpianos transversos. Y por lo general se utilizan agujas endomedulares, tornillos endomedulares, tornillo de compresión o placa tornillo. En la base se pueden asociar a luxofracturas de la capa metacarpiana, como el ejemplo que está acá en la presentación, que es el Bennett invertido, o el Bennett cuando afecta el primer metacarpiano y el Rolando cuando es completa y afecta el primer metacarpiano. Algunas indicaciones generales de manejo quirúrgico, las clásicas, fractura abierta, fractura inestable. La bibliografía se puede definir como si no se mantiene la reducción cerrada, cuando las articulaciones adyacentes al foco de fractura se movilizan hasta un 30% de su movilidad normal. Fracturas que no se logran reducir, segmentarias con pérdida ósea, o que afectan también a lesiones tendinosas o neurovasculares o articulares. De modo general, los criterios quirúrgicos, según el segmento afectado, para la cabeza, ya que está en la articulación metacarpofalángica, se necesita una reducción anatómica. Esto significa sin gap ni escalón mayor a 1 milímetro o cuando el fragmento es mayor a 25% de la articulación. En el cuello, cuando esta angulación dorsal o flexión es mayor a 10 grados en el segundo y tercer metacarpiano, cuando es mayor a 30 en el cuarto y cuando es mayor a 40 en el quinto metacarpiano, o cuando hay un acortamiento mayor a 5 milímetros y no se acepta tampoco la deformidad rotacional. Lo mismo en la diáfisis, la deformidad rotacional, y acá la angulación es un poco menor la tolerada, siendo lo mismo, menos de 10% para el segundo y tercer metacarpiano y menos de 20 para el cuarto y quinto metacarpiano. Cuando es en la base, una angulación mayor a 30 grados no se permite en el primer metacarpiano, tampoco un acortamiento mayor a 5 milímetros, ni tampoco una deformidad rotacional. A modo general, hay que decir que estas fracturas en un 80-85% se pueden tratar en forma conservadora, con una reducción cerrada, una férula temporal en posición de protección con afección de la metacarpofalángica menor a 70 grados y
También en fractura estable se puede considerar incluso la movilidad inmediata. Pero en este caso nos vamos a fijar en lo que es la reducción cerrada y fijación interna con el uso de los tornillos HCS endomedulares. Este bueno, nacen como método mínimamente invasivo de estosíntesis para fracturas estables extraarticulares. Principalmente disminuyen las clásicas complicaciones de técnicas quirúrgicas que ya vimos, como la plancha, la aguja, los tornillos de compresión, que serían el redesplazamiento, el colapso, las infecciones superficiales, sobre todo en el caso de la aguja externa, la irritación tendinosa en el caso de la placa y la rigidez articular también en el caso de placa y tornillo. La forma retrógrada es la más utilizada y en este caso endomedular se está utilizando el mismo principio o concepto que se utiliza en los enclavados endovasculares de fémur, húmero y tibia. Acá voy a presentar una revisión bibliográfica de la literatura de Cristina Beck, esto es del 2019, si bien no es una de las últimas revisiones, la quise presentar porque tiene bastantes haters o detractores, que ahí después lo voy a presentar. Esta técnica de tornillo endomedular Headless Cannulated Screw fue primero descrita en 2010 por Bolton en una fractura subcapital diminuta del quinto metacarpiano. Para esta revisión se usó como buscador database PubMed. De ahí se arrojaron 434 trabajos y los criterios de inclusión fueron, primero tenía que ser desde el 2010 en adelante, se tenía que reportar al menos un uso de un tornillo canulado endomedular para fijación de fractura metacarpiana. Tenía que haber por lo menos seguimiento, al menos una medición de función postoperatoria, sea rango de movilidad, total active motion, y el artículo tenía que estar en español o en inglés. De esto se extraen 9 artículos. De los 9 artículos hay 169 fracturas de metacarpiano, siendo la más frecuente la de cuello, un 62%, luego la de diáfisis con un 29%. El promedio de edad fue de 32 años, como ya había mencionado, un 86% fue en hombres, es más frecuente en hombres, más frecuente en el quinto metacarpiano con un 74%. Hubo un seguimiento promedio de 11 meses, los resultados fueron buenos o excelentes, con un total active motion de 251 grados, o una fricción, si queremos solamente hablar de la metacarpiofalange, de 86 grados. La consolidación fue de un 100% y una fuerza de grip de 96% en relación con la mano contralateral. No se presentaron complicaciones mayores. Estas eran infección, no unión, malunión, artrosis, condilitis o retiro de material sintomático, pero sí se presentaron 9 complicaciones menores, siendo la más frecuente 4 casos de retiro de tornillo, pero eran un paciente asintomático. Ahí están los 9 trabajos. Eh, en esto cabe destacar acá el trabajo del doctor Del Piñar, del 2015. Eh, en todo se evaluó y se tomaron criterios de movilidad inmediatamente, como fuese tolerada por el paciente. Se indicó el tipo de tornillo, siendo el diámetro más frecuente utilizado el 3.0, y en toda la técnica fue la mínimamente invasiva, y siendo lo más frecuente el tornillo retrógrado. Ahora acá hay dos cartas al editor, una del 2020 en la revista de Plastic and Reconstructive Surgery, en donde Mika Darius lo que indica es que, en resumen, y con estas dos fotografías, hay que tener mucha precaución al usar este tipo de
de técnica quirúrgica en pacientes con osteoporosis o con artritis reumatoidea, ya que se producen grados de acortamiento o de colapso de la fractura y que nos llamaría a esta aseveración que hizo Cristina Meir de resultados funcionales excelentes, ya que per se el metacarpiano en una fractura estable, como les decía, en un 80% se trata en forma conservadora y que aquí en algunos casos el tornillo estaría haciendo un efecto de tutor interno o un stop. Y en esta otra discusión de Henry Steven de Texas, él también describe que faltan mayores estudios prospectivos, que es lo que ahí lo puede resultar en varias metaanálisis también se está indicado, y que además hay que tener mayor cautela a la hora de indicar este tipo de terapia o técnica quirúrgica, ya que él aquí presenta estos dos tipos de resultados, ¿cierto? Que no se ve muy bien en la fractura inicial, pero obviamente hay una gran combinación del quinto metacarpiano afectando la cabeza. Vamos a ver más adelante eh, una, una nueva o el nuevo tipo de técnica quirúrgica que propone el doctor del Piñal para este tipo de fracturas con el E-Strut, y en donde acá Henry Steven nos señala de que hay migración del material de osteosíntesis en el quinto metacarpiano y que finalmente se tuvo que reoperar, quedó el paciente con un acortamiento mayor a 10 milímetros y lo que le afectó el rango de movilidad para la extensión. ¿Mm? Entonces lo que llama también es un poco la cautela con el uso de este tipo de técnica quirúrgica y a tener mayores niveles de académicos de estudios para hacer aseveraciones sobre los resultados excelentes funcionales que habló Cristina. Bueno, dentro de esta revisión bibliográfica encontré bastante meta-análisis o revisiones sistémicas. Esta del 2021 fue como una de las últimas o más actualizadas que encontré, en donde, bueno, hoy día va a ser casi como una charla con el autor, porque ahí está el doctor Barrera en meta-análisis también. Y en definitiva, todos estos metaanálisis hablan de que esta técnica quirúrgica conlleva a un menor tiempo quirúrgico, comparándolo con la placa, a una rehabilitación más rápida, comparándolo con aguja o con placa o con tornillo de compresión, con excelentes resultados, a un reintegro laboral más rápido, un menor porcentaje de complicaciones, siendo alrededor entre un 3 a un 5%, siendo mucho más bajos que las complicaciones que se pueden observar en las placas, principalmente por la rigidez, por la adherencia del aparato extensor, en el caso de la placa. La consolidación en todos los casos fue un 100%, menos porcentaje también de reoperación, ya que casi no se tiene que hacer un retiro de material de osteosíntesis, menor costo global de los gastos sanitarios, siendo hasta, ahí lo voy a presentar, hasta comparable con las eh, agujas de Kirchner, y por ende es una técnica quirúrgica confiable y reproducible, pero sí faltan mayores estudios prospectivos randomizados para tener una mayor idea. Aquí les presento el trabajo del doctor del Piñar, este trabajo del 2015. Yo me centré, como dije en un principio al doctor Barrera, en lo que era el metacarpio, ¿eh? Entonces acá de estas 69 fracturas, nos vamos a centrar en las 48 de metacarpo, en donde igual tienen un excelente resultado con un total action motion de 249 grados y una flexión de la metacarpo lánguida de 84 grados, lo cual también es excelente. A partir de este estudio también nacen ya los, los senderos o las indicaciones de este tipo
método de osteosíntesis, siendo muy bien indicado en fracturas transversas o oblicuas cortas de asfixiales, metafixiales, distales o subcapitales. Y el doctor de Piñar igual hace la aclaración aquí que ya al ir aumentando la oblicuidad del rasgo o el grado de combinación, se va dificultando la obtención de la fijación estable, siendo en definitiva mucho más demandante para el cirujano. Esta es la típica fractura en donde está muy bien indicado este tipo de osteosíntesis. Como contraindicaciones absolutas, se habla de fractura en esqueleto inmaduro, fracturas asociadas a infección activa o fracturas con extensión intraarticular. Y relativas por el alto riesgo de colapso, fracturas oblicuas largas que no se puedan eh, restablecer la continuidad cortical a nivel de la diáfisis o fracturas marginales. Y acá el doctor del Piñal nos indica un poco el ejemplo que habla Steve, eh, Henry Steve sobre el colapso que puede producir este tipo de osteosíntesis al usarlo en una fractura con conminución. Y él indica dentro de este trabajo la forma de solucionar este tema con la técnica del e-stroking, que en definitiva se realiza la reducción y se aplican dos agujas en donde la primera aguja guía va el endomedular y la otra va lo más extraarticular posible, pero fijándose también en el canal endomedular y el primer tornillo, el endomedular, se pasa, pero la cabeza queda afuera, ¿eh? Hasta acá. Y después se pasa el segundo tornillo de forma completa, siempre teniendo radioscopía a mano para ver que no se esté produciendo algún tipo de colapso. Y cuando ya el segundo tornillo, que es un tornillo de menor diámetro, el doctor de señal lo postula como un 2.5 y el primero un 3.0. Cuando ya el segundo tornillo está totalmente pasado, ahí se indica pasar el primer tornillo completo para que no haya un colapso a nivel de la conducción. Y esta otra técnica, el axial stocking, pero él lo señala acá para fracturas de la falange proximal, ¿eh? Y en este estudio ya se pueden evidenciar francas ventajas de este tipo de síntesis, ya que permite conservar la circulación periostal, no hay ningún o mínima de vascularización, permite una movilización precoz, un reintegro laboral más rápido y poca necesidad del retiro de material de síntesis o reoperación. Y la desventaja potencial, que dentro de esta revisión tampoco se pudo dilucidar, es el potencial de artrosis o cambio degenerativo de la articulación metacarpofalángica a largo plazo, ¿eh? Producto de que ingresamos por la articulación. Ahora acá quise mencionar al doctor Barrera, debido a que hay pocos trabajos sobre fractura en el primer metacarpiano, casi todos están en los dedos trifalángicos, y acá también él un poco eh, se apoya dentro de esta axial study eh, que fue mencionado en el trabajo del doctor del Piñar, eh, para realizar la reducción de este tipo de fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano. ¿Mm? Este fue un estudio prospectivo en donde se evaluaron resultados clínicos y radiográficos de este tipo de fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano tratados con eh, un tornillo retrógrado endomedular, HCS, entre enero del 2015 y diciembre del 2018. Se describe detalladamente la técnica quirúrgica. En todos los pacientes se utilizó un tornillo 4.0 con una guía 1.3 y se avellanó el hueso subcondral. Se tomaron en este periodo 13 pacientes, 12 fueron hombres, una edad promedio de 29 años, 8 de estas fracturas fueron en ámbito laboral, 5 en ámbito deportivo
y 11 fue la mano dominante la afectada. Este tipo de rasgos fue 7 transversas, 6 fueron oblicuos cortas, todas cerradas, un seguimiento de 3 meses en promedio, y en promedio la duración de la cirugía fue de 18 minutos. Los resultados fueron eh, excelentes, muy buenos, con un índice de Capagni de 9, un Quick Jazz Score de promedio de 5, un rango de movilidad similar al pulgar no operado, y en promedio unos 42 días para volver a realizar las actividades de la vida normal de los pacientes, con una consolidación radiográfica aproximadamente a las 8 semanas, tomando en cuenta como más del 50% de intraocular transversal. Eh, y en el promedio, acá el tornillo al ingresar afectó un 17% la superficie articular, lo cual es bueno, ya que esto indica que por lo menos a corto y a mediano plazo no van a haber cambios de artrosis. No hubieron complicaciones durante el seguimiento ni reoperaciones. Luego, concluyendo este estudio, que el uso de tornillos SS es seguro y confiable para la fijación de este tipo de fracturas, permite una movilidad temprana, una muy buena recuperación funcional, y siempre se tomó en el estudio preoperatorio un escáner para descartar fracturas con extensión intraarticular. Bueno, y dentro de esto, revisión, hay múltiples estudios. En uno de ellos se evalúa el grado de compresión que puede producir este tipo de implante y evalúan 3 tipos de tornillos, ¿eh? Eh, con rosca parcial, Accutrack con rosca completa y otro tornillo acá autorroscante también de Exxon. Este es un estudio cadavérico en el cual se evaluó el riesgo de sobrecompresión con diferentes tipos de tornillos endovasculares. Se simuló una fractura de cuello del quinto metacarpiano a través de una osteotomía de 5 milímetros y se evaluó cuánto se acortaba esta osteotomía. Eh, el tornillo con rosca parcial acortó en 4,4 milímetros esta osteotomía. El totalmente roscado fue en 2,1 y el con aguja fue de 1,0. Esto provoca una diferencia significativa entre el tornillo parcialmente roscado, siendo este el de mayor riesgo de sobrecompresión en, en este tipo de fracturas, por lo cual recomiendan tener bastante cuidado al utilizarlo, como había presentado en el trabajo del doctor Piñer, en fracturas con conminución en este tipo de metacarpiano. El largo y el diámetro del tornillo dará lo mismo, es otro tipo de preguntas que uno se puede hacer. Y acá se hicieron un estudio en un modelo de resina del tercer metacarpiano, una resina de cuarta generación, Soapbond, y se evaluó por medio de una prensa de tensión de 3 puntos y una prensa de fuerza torsional. Se evaluaron distintos diámetros y distintos largos. Los diámetros a evaluar fue de 4,7, 4,0 y 3,5 y los largos de 26, 30 y 34. En los largos cabe mencionar que el tornillo de 26 pasa por 6 milímetros el rasgo de fractura, el de 30 por 10 y el de 34 por 14 milímetros. Y en los gráficos se puede ver cómo a mayor diámetro, acá tienen todo el mismo largo, 30 milímetros, se tiene que producir una fuerza mucho mayor para producir una rotación o un desplazamiento, siendo mucho más bajo en el tornillo de 3,5 en comparación con el de 4,7 o con el de 4,0 que es mucho más utilizado, 4,7 no se ocupa en este tipo de fracturas. Y para el largo también
Se aconseja dentro de las conclusiones de este estudio que por lo menos el tornillo debe pasar unos 10 milímetros el rasgo de fractura, que sería el ejemplo de 30 milímetros, ya que no, a mayor largo no se ve un mayor cambio significativo, pero sí entre el que pasó 6 milímetros y el que pasó 10 milímetros hay un bastante cambio a nivel de la fuerza para el redesplazamiento y para deformidad rotacional. Por lo que este estudio presenta diferencias significativas a mayor diámetro y mayor largo y sugiere pasar por al menos 10 milímetros el rasgo de fractura, lo cual se pudo realizar en términos de 30 milímetros. Placa o tornillo, este fue otro estudio que realizó el doctor Barrera, en donde evaluó o comparó los resultados clínicos y radiológicos entre la placa bloqueada y el tornillo retrógrado endomedular HCS para la fijación de fracturas inestables extraarticulares de la base del primer metacarpiano. Este fue un estudio de tipo retrospectivo, caso control comparativo, tomado entre enero del 2010 y diciembre del 2020. En ese periodo se tomaron 51 pacientes, 44 fueron hombres. De estos pacientes, 22 se realizó una reducción endomedular con tornillos HTS y 29 con placa bloqueada. El seguimiento promedio fue de 39 meses. Ahí están un poco las consideraciones demográficas y clínicas de estos dos grupos, los cuales eran bastante homogéneas, ¿no? Casi no hay diferencia en los tipos de rasgos, si eran obligocorta, transversa, hasta si fueron deportivas o laborales, si fue la mano dominante, o casi todo bien similar, homogéneo, y no se observaron diferencias significativas en el tiempo de consolidación, en la fuerza de puño, en el rango de movilidad, dolor y quick pero sí se presentaron diferencias en lo que fue el tiempo quirúrgico, siendo mucho menor en el tornillo HCS, de 18 minutos en promedio y 44 minutos en la placa bloqueada. El tiempo de retorno laboral también fue significativa la diferencia, siendo de 22 días en el pacientes con tornillo endomodular y de 32 en los de la placa. Y el retiro de material de estos sitios, siendo un 0% los de tornillo endomodular versus un 44%, 13 de ellos por adherencia del aparato extensor en el caso de la placa bloqueada. Y este es un estudio biomecánico para evaluar la real resistencia del tornillo endomedular a fuerzas deformantes. También se hizo con una prensa de apoyo en 3 puntos, provocando la deformidad clásica que es el vértice dorsal, y se evaluó la placa bloqueada dorsal, los tornillos de compresión y el tornillo endomedular. Se simularon dos tipos de fractura, una transversa deficiaria y una oblicua larga deficiaria, en donde el tornillo necesitó cargas deformantes mucho mayor que en el caso de la placa en la fractura transversa, siendo significativa estadísticamente esta diferencia, y para la carga para refractura también casi el doble comparado con la placa. El- para la oblicua larga, aquí la placa y el tornillo fueron bastante similares. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa, pero sí para los tornillos de compresión. Ahí sí hubo una diferencia, sobre todo para la refractura. Por lo que este tipo de osteosíntesis es realmente una osteosíntesis que nos permite lo que hemos evidenciado, una rehabilitación precoz y un reintegro laboral mucho más rápido. Lo que les decía, es costo efectivo. Todos podemos pensar, o a la rápida pensar que como es una tipo de osteosíntesis nueva, será mucho más caro que lo que son las agujas clásicas y viejas, ¿cierto? Pero en este estudio se consideró todo, se compararon los costos sanitarios usados al tipo
a la resolución de este tipo de fracturas con agujas. Fue un estudio retrospectivo entre 2016 y 2019. Se tomaron 50 pacientes, 62 fracturas, 33 con tornillo nodular y 29 con agujas. Si tomamos solamente el grupo de agujas y tornillo nodular, eh, no se presentan mayores diferencias significativas. Hay una diferencia significativa en el valor del implante, mucho mayor en el tornillo, pero que no genera mayor costo quirúrgico total. ¿Ya? En el seguimiento, a nivel de imágenes, es mucho mayor el costo en la aguja, generando una diferencia, pero que en el total de costo tampoco genera una diferencia. Y lo que hizo este estudio entonces fue, dijo, bueno, pero cómo no va a haber una diferencia, y separó el grupo de las agujas en las que eran externalizadas y las que eran subcutáneas. Y ahí sí se encontró una diferencia, principalmente por lo que se ve acá arriba. ¿Eh? El, el retiro de agujas en las que quedaron subcutáneas debido a que se necesitaba un nuevo pabellón, y en las que quedaron externalizadas, esto por lo general se hacía en la consulta, no siendo necesario un mayor gasto, lo que sí genera una diferencia significativa con los tornillos modulares, ya que en general estos no se, o no fueron necesarios el retiro de estos implantes. ¿Eh? Y lo otro que señala este estudio es que no se consideraron tampoco o quedaron limitados a evaluar los costos indirectos, ya que el tornillo endomodular permite un reintegro laboral mucho más rápido, y eso no se evaluó como los gastos indirectos por las pérdidas de horas de trabajo en cada grupo de pacientes. Lo vieron como algo a futuro tratar de realizar. El daño articular o daño tendinoso es realmente significativo. Acá en este estudio cadavérico se evaluaron 32 dedos de 8 manos, no se evaluó el pulgar, y se evaluaron dos técnicas en lo que es metacarpiano, porque además se evaluó también la falange en este tipo de estudios, y se evaluó con un TAC con corte de 0,3 milímetros, la parte articular, y lesiones del aparato extensor se evaluaron por medio de visión directa luego de realizar la técnica. ¿Eh? Se tomó una radiografía previa en estos cadáveres para descartar patologías articulares previas a que se realizara el estudio. Y se describen estos dos tipos de técnicas para lo que es el metacarpiano. Una percutánea, que me llamó mucho la atención porque tampoco se utilizaba acá el típico protector de parte blanda. Si ustedes ven en la visión, se está poniendo el tornillo por un orificio puntiforme directo a la piel. Pero eso fue lo que ellos postularon como técnica percutánea, con una flexión de 90 grados de la metacarpofalángica, una aguja guía de 1,1 milímetros, y se instaló un tornillo de 3 milímetros, sin pesado y sin protector de vascular como bien. Y la técnica del mini open, también con una flexión de 90 grados, pero con una incisión en la piel de 2 centímetros, con una disección Roma y un protector para el tendón extensor. También se utilizó una guía de 1,1 y un tornillo de 3,0 sin fresado y también sin protector de parte plana. Y las conclusiones de este estudio eran igual un poco obvia o evidente, en que se iba a presentar un mayor daño tendinoso en la forma percutánea, pero que esto no fue mayor al 50%, si no bien fueron 9 casos, y esto fue entre un 25 a un 49% del grosor del tendón. En la técnica del mini open, todos los pacientes fueron menor al 25% el daño tendinoso. Y acá arriba podemos ver también el porcentaje de defecto provocado por la técnica a nivel de la articulación, y que esto fue realmente bajo comparando otros estudios que también lo evalúan esto, ya que no superó el 6%, siendo poco para originar artrosis, ya sea a corto y a mediano plazo.
Y bueno, obviamente también hay que hablar sobre las complicaciones de esta técnica. Una publicación de la RIGMA del 2021 en donde hablan cómo resolver las complicaciones relacionadas al uso de este tipo de tornillos y lo que buscan es un poco encontrar cuáles son los pacientes que se complican para irlos previniendo y conociendo también por qué se complicaron, cuál fue el paso que no se realizó y cómo es que se tienen que tratar. Este fue un estudio retrospectivo, multicéntrico, que basó en historias clínicas en pacientes operados entre el 2016 y el 2019 por fracturas de metacarpiano con tornillos de nódulo. Con un seguimiento promedio de 6 meses, se postuló como complicación la infección, lesión del aparato extensor, deformidad del implante, pérdida de la reducción, rotura del implante, no unión o malrotación. Y se encontraron tres complicaciones en 45 pacientes. En los tres casos se utilizó un tornillo HCS 3.0 por 40 milímetros. Un caso que estamos viendo acá a la derecha, en el cual hubo una pérdida de reducción y dos casos de deformidad del implante. Los tres se manejaron con retiro del implante y estabilización de la fractura sin problemas. En los tres pacientes hubo una buena evolución al final del seguimiento. Este caso llama bastante la atención por cómo migró el tornillo y cómo se tuvo que retirar. De hecho, se entró en intrafocal, se retiró el tornillo y finalmente se utilizaron tornillos de compresión para este tipo de fractura, que es una oblicua larga en el tercer metacarpiano. Y acá están los otros dos casos de deformidad del implante, pero esto es en realidad son refracturas. ¿Eh? Son pacientes, si nos damos cuenta, del cuarto y del quinto metacarpiano, y casi siempre son por trauma con puño cerrado y se refracturaron realmente y deformaron el implante, como vemos acá, en este caso en el cuarto metacarpiano y en el quinto metacarpiano. Y se trataron con retiro de la osteosíntesis y se reimplantó hacia el mismo tipo de implante. eh, y los dos pacientes tuvieron resultados funcionales buenos. Se ve que formaron un callo bastante robusto y con resultados funcionales buenos, como le decía. Concluye este estudio que hay que siempre informar al paciente sobre las complicaciones de este tipo de implante. Y algunos mensajes para la casa es que esta técnica del tornillo HCS endomedular está muy utilizada en fracturas de la mano, como decíamos al principio también se está utilizando en las falanges. Hay que tener mucha precaución en su indicación y pleno conocimiento de las complicaciones para poderlas manejar. Se aconseja el uso de este tipo de implantes en fracturas transversas y oblicuas cortas de la diáfisis y la metáfisis y también en fracturas subcapitales del cuello con algún grado de complicación. Se aconseja siempre tomar un escáner en fracturas cercanas a la articulación para descartar rasgos interarticulares, ya que este tipo de implante no es muy aconsejado en este tipo de fracturas. Las grandes ventajas de este implante permitieron una rehabilitación precoz temprana, con consecuente reintegro laboral mucho más temprano y también disminuye el número de reoperaciones por retiro. Y faltan estudios a largo plazo que indiquen el riesgo de artrosis debido al daño articular del ingreso del tornillo. ¿Mm? Eso. Muy bien, Andrés. Muy completo. Creo que hay algunas cosas que podríamos acabar de revisar para que algunas cosas queden claras y hay algunos conceptos que a lo mejor, por lo menos por mi experiencia, creo que se han quedado un poco anticuados. Entonces, así para simplificar, los tornillos endomedulares, bueno, en este caso se han hablado de solo tornillos endomedulares en metacarpianos retrógrados, porque sí que es verdad que ahora está aumentando bastante el uso de tornillos anterógrados, ¿vale? Que eso sería
algo que también se tendría que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las grandes desventajas de los tornillos retrógrados, pues cuando hay conminución o según qué patrón de fractura, cizallan la fractura y puedes perder o reducción o comprimir el foco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esos casos, los tornillos anterógrados, de hecho, con la técnica con tornillos retrógrados, se pueden utilizar algunos trucos para poder evitar que esa fractura colapse. Yo tengo algunos casos puestos en Instagram donde se hace un pequeño abordaje en el foco de la fractura, metes un mosquito, dilatas la fractura e incluso puedes controlar ese colapso con un tornillo retrógrado y no colapsa tanto como indican, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que tiene que quedar claro, mecánicamente, los tornillos endomedulares son suficientemente estables como para estabilizar una fractura y permitir un movimiento inmediato, precoz inmediato. Ventajas sobre las placas, que biológicamente no abráis el foco de fractura, con lo cual respeta la biología, respeta el periósteo y la consolidación, como se ha podido ver en la mayoría de las series, es cercana al 100%. Hay muy poca pseudoartrosis, ¿vale? Incluso dejando defectos óseos. Si lo comparas con las agujas, ¿cuál es la ventaja? Que ofrece mayor estabilidad mecánica y que no hay que retirarlas, con lo cual hay un menor número de reintervenciones. Entonces, es un sistema que está entre uno y otro y que ofrece ventajas de ambos métodos, ¿vale? Em, Tira para atrás porque vamos a ir comentando algunas cosas que... Tira la presentación desde el principio. Ahora hay algunas cosas que... Bueno, todo esto es la introducción, ¿vale? Vale, entonces, tira un segundo para atrás en esto del doctor Piñal. Eh, no, no, ya estaba bien ahí en esta, en la primera del doctor Piñal. No, 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 más para atrás, más para atrás. Vale, en esta. Bueno, de esto, por ejemplo, lo que quería comentar es eso, la forma retrógrada en los tornillos, en los metacarpianos, la retrógrada es la más utilizada. Ahora ya hay bastante gente que utiliza anterógrada, pero por ejemplo en las falanges proximales, yo diría que ahora ya está en casi 50-50 e incluso hay más tornillos anterógrados en falanges proximales que retrógrados, ¿vale? Entonces, eso es algo que veremos que probablemente con el tiempo En pueda un ir caso, cambiando, ¿vale? Em, se puede ver un ingreso anterogrado, pero este paciente también tenía una luxación de la metacarpofalange, entonces fue mucho más fácil hacer el ingreso. Además tenía un sí, defecto de cobertura, entonces pero no es técnicamente no es difícil, o sea, ya en las falanges proximales yo creo, por lo que estoy viendo, que ya se utiliza, la mayoría de cirujanos utilizan más anterógrados que retrógrados, ¿vale? Vuelve para atrás. Vale, a la siguiente, por favor. Vale, a ver aquí. Bueno, me llama la atención que si os fijáis, la mayoría de los artículos tienen un seguimiento relativamente corto, porque claro, en los artículos para publicar el resultado de una fractura, se considera que en el momento en que la fractura está consolidada, pues ya es suficiente como para poderlo publicar. Cuando son implantes, por ejemplo, artroplastias, lo mínimo que exigen suelen ser 3 años, ¿vale? Entonces eso es una cosa que por eso todavía no se puede concluir que a largo plazo pues no generan condrolisis ni artrosis articular. Em, yo empecé a utilizar la técnica en el 2013-2014, entonces lo que estoy haciendo es recoger todos los pacientes más antiguos, de más de 5 años de evolución, para poderlo publicar
con los resultados radiológicos de la condrolisis y la artrosis y los resultados clínicos. Y si os fijáis, la mayoría de los artículos iniciales eran con tornillos de 3.0. eh, Yo, la primera vez que puse un tornillo de 4.0 fue en un quinto metacarpiano en un jugador de pádel y yo no lo había visto escrito nunca, pero sí que cada vez tenía la sensación, estaba poniendo ya dos tornillos en muchas fracturas de metacarpianos a través del mismo orificio y sí que tenía la sensación que cuanto más ocupado estaba el canal endomedular, más estable era. Entonces al final me decidí a poner un 4.0 y ahora ya la mayoría de gente pone 4.0 en la mayoría de los metacarpianos. A veces en el cuarto metacarpiano, que es más estrecho, pues tienes que ir con cuidado. Vale, siguiente diapo. No, no tan rápido, no tan rápido. Vale, aquí en las cartas del editor, sí. Lo sí. de, Nosotros tenemos publicadas una carta al editor sobre la extensión de las indicaciones de las indicaciones clásicas de los tornillos endomodulares. Pero bueno, esto luego en otra imagen ya lo explicaré. Por ejemplo, en el caso del quinto metacarpiano, aquí se podría haber puesto evidentemente un tornillo de diámetro mayor y preservando la longitud a través de eso, de un, em, de un mosquito dentro del foco de la fractura, o a veces se puede poner agujas de la cabeza del quinto al cuarto o de la cabeza del quinto al cuarto al tercero para estabilizar la longitud, porque si os fijáis, el cuarto también está colapsado, pero está colapsado en el postoperatorio inmediato. Si tú ves la cabeza del tercero, mirar dónde está la cabeza del tercero y mirar dónde está la cabeza del cuarto, o sea, están súper colapsados. Entonces, probablemente también se podrían haber puesto anterógrados y con eso, al no perforar la cortical de la metacarpofalángica, con el mismo tornillo lo que vas consiguiendo es distraer la fractura y darle longitud. Eso es otra técnica que suele funcionar bien. Vale, siguiente. Aquí quería comentarte que en esta tabla, por ejemplo, el anterior, en esta tabla, el artículo que pone la referencia bibliográfica 23, que es de Ignacio Esteban, en este artículo yo también participé, porque esto es del Hospital Vallebrón, donde yo antes también trabajaba, y de hecho fui allí la primera persona que empezó a utilizar esta técnica. Y este artículo no lo has revisado, pero también es interesante porque comparan agujas de Kirchner versus placas versus tornillos endomedulares, que en su momento fue el único artículo que comparaba las tres técnicas quirúrgicas. No se vieron diferencias significativas, pero sí que se vio que los tornillos, el retorno laboral era precoz y menor grado de complicaciones, ¿vale? Siguiente. Aquí lo que creo que es importante comentar es lo del tema de las contraindicaciones. Ya hay un artículo en la RIGMA, por ejemplo, que en un paciente con un esqueleto inmaduro se ha puesto un tornillo endomedular anterógrado, ¿vale? Con lo cual yo tampoco creo que sea una contraindicación. Yo en San Juan de Dios ponía tornillos endomedulares en adolescentes y no hay ningún problema, no cierra la fisis y el crecimiento es normal. Y luego, en caso de que sean pacientes más jóvenes, se pueden poner anterógrados y de esa manera pues preservas la fisis, ¿vale? Y luego el tema de las fracturas oblicuas largas, que es muy típico la típica lengua dorsal, que lo que hace es que el metacarpiano se flexione en ese patrón de fractura, lo que se puede hacer es hacer un mini abordaje en el foco de la fractura
sostener la fractura con una pinza de reducción, o incluso yo en algunos casos he puesto cerclajes con hilo de alta resistencia. Haces una incisión. En Instagram tengo varios casos así, donde tú reduces la fractura, le pones un cerclaje, mantienes la fractura, le pones el tornillo endomedular y funciona fenomenal. Entonces, pues tampoco me parece que sea una contraindicación relativa. Poco a poco se van minimizando todas esas contraindicaciones. Em, Fracturas con extensión intraarticular tampoco es una contraindicación absoluta. De hecho, en esta carta al editor con la, con la extensión de las indicaciones de este tipo de fracturas, en algunas fracturas lo que hemos hecho es poner un tornillo articular, por ejemplo, en la base de la falange, pones un tornillo que cierre la articulación, uno o dos tornillos, y entonces pasas un tornillo retrógrado. Por ejemplo, una fractura de la base de la F1, se pueden poner tornillos para cerrar la fractura, tornillos a compresión, y luego pones un tornillo endomedular. Y también, no, evidentemente, no para todas las fracturas con extensión intraarticular, porque a lo mejor pues fracturas de la cabeza del metacarpiano o fracturas de la cabeza de los cóndilos de la falange, pues no se puede, pero sí para otro tipo de fracturas. O sea que tampoco es una contraindicación absoluta. Siguiente. Bueno, esto, básicamente, si os fijáis, el primer metacarpiano tiene la misma morfología que una falange proximal, lo único que es más grande. Y la idea de los tornillos endomedulares, el método de reducción que utilicé para el primer metacarpiano, pues está obtenido del artículo del doctor Piñal, que de hecho yo es donde aprendí esta técnica, fue con él. Yo estuve 3 meses rotando con él y fue donde realmente vi esta técnica y donde lo aprendí. En cuanto a lo del tema del e-strutting, yo lo he probado en algunos casos y realmente es complicado. Yo al final he desarrollado otros métodos porque este no me parecía el más sencillo, y a veces poner una aguja del quinto al cuarto o al tercero para sostener la altura, eso funciona. A veces puedes poner tornillos anterógrados, o a veces he abierto un poquito en el foco de la fractura, he puesto un mosquito y he diastasado el foco de la fractura mientras estoy poniendo el tornillo. Y como yo lo que no busco es compresión, o sea, busco pues que tenga un tutor interno el hueso, generalmente con un tornillo grueso es suficiente para que la fractura quede estable. Vale, siguiente. Esto ya lo has comentado, ya lo hemos comentado. Siguiente. Mira, tira para atrás. Otra para atrás. Si os fijáis, el cuarto autor es Ignacio Esteban Feliu, que es el autor de ese otro artículo que os he comentado, em, que habíamos trabajado juntos. Vale, siguiente. El tipo de tornillo, pues bueno, este artículo tampoco... Hay muchos estudios mecánicos, pero es que realmente, o sea, hay mucha gente que piensa que el sentido de estos tornillos es darle compresión al foco de la fractura, pero es que no es la idea darle compresión, sino ponerle un tutor interno que no permita que se flexionen los fragmentos, y no hace falta darle tanta compresión porque como biológicamente es una técnica tan favorable, tú no abres el foco de fractura, no desperiostizas, respetas las partes blandas, la vascularización es tan buena que acabas consiguiendo la consolidación. Vale, siguiente. Entonces, esto, además de lo que has comentado, también es importante minimizar el riesgo de fractura perimplante. Entonces, poner tornillos, yo desde que empecé a utilizarlo,
siempre he intentado poner tornillos lo más largo posible y pensar que hace ya tantos años que lo utilizo que antes no habían, antes el tornillo más largo era un 36 y teníamos que hundir muchas veces para fracturas de la base de los metacarpianos, tendríamos que hundir mucho los tornillos para realmente sobrepasar la fractura. Ahora hay tornillos mucho más largos y de mayor diámetro, con lo cual yo os recomiendo que dentro de unos parámetros, sin arriesgar demasiado, sí que intentéis sintetizar todo el segmento óseo, porque eso, además de darle mayor estabilidad mecánica, disminuye las probabilidades de fractura perimplante, ¿vale? O sea que eso también es una cosa a tener en cuenta. Vale, siguiente. Esto ya lo hemos comentado. Este artículo es el que acabamos de publicar. Vale, siguiente. Eh, Bueno, esto es un poco lo que os comentaba antes del tipo de fractura bueno, que se pueden hacer gestos asociados poniendo cerclajes, sobre todo con estas fracturas oblicuas largas, que antes era una contraindicación. Yo creo que no es una contraindicación, se puede hacer bien la síntesis, pero tienes que tener en cuenta eso, intentar, evidentemente es un patrón de fractura que si tú le pasas un tornillo y lo comprimes, el patrón de fractura es como un tobogán que va a resbalar, entonces tienes que poner fuerzas para que no se cizalle y eso lo puedes hacer o con una pinza de reducción o con un cerclaje, generalmente con un hilo de alta resistencia. Siguiente. Costo efectivo, pues está claro que es muy efectivo porque es una cirugía rápida, ambulatoria, es una cirugía con pocas complicaciones, poca tasa de reintervención, es mucho más barato que una placa y además si se hubiesen tenido en cuenta el tiempo de retorno laboral, todavía sería mayor la diferencia, porque pensar que mientras un paciente lleva agujas de Kirchner, es rarísimo que vuelva, que esté trabajando. Es muy raro porque las agujas de Kirchner tienen cierto movimiento. Yo antes lo había utilizado un montón y los pacientes notan allí como un gato que está arañando por dentro del hueso. Sin embargo, con los tornillos vuelven a trabajar mucho más rápido. O sea que esto es simplemente del acto quirúrgico. Si se valorase el tema laboral, todavía se vería mayor la diferencia. Vale, siguiente. Yo os tengo que decir que yo lo hago percutáneo, no hago mini invasivo y nunca he tenido ningún problema de lesión del aparato extensor. Toco madera, espero que así siga. Eh, y aquí ya se comenta que como generalmente no es mayor del 50%, pero veo que en este artículo utilizaron tornillos de 3.0, ¿no? Me ha parecido. Sí, y yo los utilizo de 4.0 y con 4.0 tampoco he tenido problemas y utilizo eh, Pero, ¿protector? percutaneo. ¿No? ¿El qué? ¿Un protector de parte blanda? O, No, no, porque no, en este no, caso, no, 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 no. A veces pongo una herina intentando separar un poco el tendón, pero es que no he tenido problemas tendinosos y ya te digo que he hecho cientos, ¿eh? O sea que no, toco madera, espero que no suceda, pero no lo hago percutáneo. Daño articular, pues está el tema este de este artículo que os comento que ahora estoy revisando los pacientes de más tiempo de evolución porque no hay una publicación y me gustaría poder publicarlo con una serie lo más antigua posible y así que sea un tema que no sea el tema recurrente de que esto es un daño articular y demás, que es en lo que se escuda mucha gente para no utilizarlo. Siguiente, las complicaciones. Complicaciones que yo he tenido son complicaciones, por ejemplo, un tornillo del quinto meta muy largo le molestaba al paciente en la articulación carpo-metacarpiana
porque a veces el quinto metacarpiano, pues la imagen puede llevar a confusión. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, vigilar de no enterrarlos mucho y sí que intentar sintetizar el segmento óseo completo. Por ejemplo, en este caso, pues el tornillo era muy finito, se podría haber puesto un tornillo del 4 y con este tipo de patrón de fractura yo probablemente le hubiese puesto un tornillo más largo, un tornillo más grueso y probablemente incluso le hubiese puesto un cerclaje a la fractura para sostenerla. En caso de que suceda, pues se pueden retirar y tampoco es nada tan complejo. Em, por suerte no he tenido ninguna infección. Sí que hemos tenido algún caso de un paciente que se ha doblado el tornillo y incluso con Trino lo pudimos desdoblar y retirarlo y poner otro tornillo. Lo que pasa que vuelvo a comentar lo mismo. Estos son, o sea, son tornillos finos de 3.0 y se podrían poner de 4.0 que son bastante más difíciles de doblar. Entonces, el tornillo que a mí se me dobló fue un paciente lo mismo por otro puñetazo y fue un tornillo que fue de 3.0 porque era de los primeros casos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este tornillo, pues lo que os digo, fijaros lo poco que supera el foco de la fractura, se podía haber puesto un tornillo, a pesar de ser un cuarto metacarpiano, se podría haber puesto un tornillo probablemente más largo y se podría haber puesto un tornillo de mayor diámetro. Pero bueno, que sí, que puede suceder, pero vaya, como hay una refractura, como tú comentabas, cuando retiras el tornillo, muchas veces el propio foco de fractura permite que el tornillo vaya retrocediendo y si no, pues tienes que hacer un abordaje en el foco de la fractura para pasarlo mucho y luego recuperarlo o desde el foco de la fractura empujar el tornillo, cogerlo para que si lo estás destornillando tenga fuerza para coger y salir. Lo que me llamó la atención acá es que vuelven a ocupar el mismo diámetro. O sea, en, en- en la reintervención casi que ponen el mismo tipo de tornillo que ya se dobló. Eso me llamó la atención. Lo pasan un poco más en el cuarto metacarpiano, pero en el quinto, en el caso del quinto es casi igual la imagen. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, al final, si tú hablas con el paciente, no sabemos el motivo, ¿no? por el que se dobló. Sí, hombre, si es un boxeador y vuelve a dar un puñetazo, pues probablemente mejor no utilices el mejor. Pero si se ha caído y ha sido mala suerte, pues probablemente si tú hablas con el paciente y el paciente, el método de osteosíntesis, él estaba satisfecho, pues probablemente es que se puede hacer incluso por eso, de una forma percutánea. Puedes retirarlo de forma percutánea y puedes poner otro y la recuperación ya veis que fue muy buena. Eh, Le pones una placa y a lo mejor también tiene complicaciones. Es que no sé, yo creo que también hubiese hecho lo mismo, aunque poniendo un tornillo más grueso y probablemente más largo también. Vale, siguiente. Vale, y aquí ya hemos acabado. No sé si el resto tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis hablar. No, nada, No, no. está muy claro. Vale, pues nada, Andrés, muchas gracias. El resumen ha sido muy bueno y nada, ha quedado una charla bonita. Muy bien, pues nada, la guardo y ya la colgaré. ¿Vale? Gracias. Pues nada, un saludo, nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chao. Hasta luego.